Vamos a hablar de este tema que es sumamente importante. De hecho, nosotros ya hemos hablado sobre el tema principal que vamos a desarrollar en esta sesión. Sin embargo, el tema, como ustedes lo pueden leer en la pantalla, se denomina Derechos Humanos de las Mujeres, Derechos Humanos de la Comunidad LGBT, la base constitucional, la normativa nacional e internacional. Y a pesar de que lleve este nombre, lo que vamos a desarrollar en esta sesión es algo que se puede trasladar o más bien se puede relacionar de alguna manera con todos estos temas, pero ninguno de ellos lo vamos a tocar a fondo en esta clase, porque es precisamente el principio de igualdad lo que da origen a estos derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Si ustedes recuerdan, nosotros en sesiones pasadas, casi que en las primeras sesiones del primer cómputo, nosotros hablábamos de la diferencia que existía entre la igualdad y la equidad, porque son términos diferentes. Podríamos decir que la equidad es un medio para poder lograr la igualdad. Sin embargo, no hemos logrado, digamos, los grupos vulnerables como son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, la comunidad LGBT, etcétera, una igualdad real. Pero estamos tratando de buscar a través de la equidad esta aspiración de igualdad. Y a pesar de que nosotros ya dimos cuál es esta definición que nosotros vamos a entender por igualdad, no hemos dicho de qué manera se va a aplicar, porque esto es bastante interesante. De hecho, vamos a ver en el desarrollo del contenido que el principio de igualdad o la igualdad como tal se puede ver de tres maneras y se puede aplicar de tres maneras diferentes. Y vamos a tocar puntos que posiblemente ya los hemos comentado en sesiones anteriores, pero ahora vamos a entender cómo y para qué se va a aplicar este principio de igualdad. Precisamente entendiendo que es un eje súper importante dentro de los derechos de las mujeres, de los derechos de la comunidad LGBT, que en nuestro país no los tenemos reconocidos, pero que se están haciendo esfuerzos para lograr este reconocimiento a través de la base constitucional, porque como ustedes saben, y ya se los he dicho en múltiples ocasiones, la igualdad nosotros la tenemos reconocida como un derecho fundamental dentro del artículo 3 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley para el goce de los derechos y las libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también este principio de igualdad está recogido en la normativa nacional de una forma general y también en la normativa internacional. Eso es lo que vamos a ir viendo en esta sesión. Y para comenzar, una de las preguntas que nosotros debemos hacernos o que vamos a responder con esta sesión precisamente es que si todos tenemos los mismos derechos humanos sin importar nuestro género. No sé si hay alguien que quiera darnos su opinión, si considera que es así o no, que todos tenemos los mismos derechos humanos sin importar el género al que nosotros pertenezcamos. No sé si alguien quiere dar su opinión, un comentario, responder la pregunta para poder iniciar y que ustedes también puedan participar un poco. Ok, andan muy calladitos Sí, ahora. Vamos a ver. hola, sí, buenas Hola, noches. buenas noches. Yo creo que en teoría todos deberíamos de tener los mismos derechos humanos sin importar nuestro género, porque, o sea, los derechos humanos se supone que son inherentes a cualquier otra condición que tenga el ser humano, a su sexo, a su color de piel, su raza, etcétera, su género. Entonces, creo que es algo que debería ser. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro país, no tenemos, o ciertos sectores vulnerables, podríamos decir, no tienen ciertos derechos contemplados, como lo son la comunidad LGBT, y eso ya pues pone en duda afirmar que todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestro género, pero es algo que deberíamos de tener todos. Ok, muchas gracias, Idalia. Y fíjense lo importante, la acotación que nos hace Idalia. Estamos hablando de tener los mismos derechos humanos. Ustedes saben que hablar de derechos humanos, de derechos, simplemente por ser derechos y derechos fundamentales, no es lo mismo. ¿Por qué?
Los derechos humanos, tienen características bastante diferenciadoras, porque, por ejemplo, Italia nos mencionaba uno, son inherentes a la persona, son inalienables y sobre todo, una de las grandes diferencias es que son universales. Y al ser universales deben ser garantizados sin importar ninguna condición, sin importar el sexo como tal. No lo vamos a llamar género porque así lo mencionaba la convención donde fue recogido, sin importar la raza, la edad, la etnia, sin importar el color, la nacionalidad, etcétera, sin hacer discriminación alguna hacia quien se van a garantizar. A diferencia de lo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en los derechos, así simplemente derechos. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros vemos en la legislación salvadoreña, se van a dar cuenta que en el Código de Trabajo se menciona precisamente derechos a las mujeres embarazadas, es decir, a que se tienen que contratar mujeres embarazadas, pero también se tiene que respetar el periodo posparto, de lactancia de la mujer que ha dado a luz. Ese derecho, por obvias razones, no lo tienen los hombres. Y ustedes me van a decir, pero esto también es una forma de discriminación, porque es un derecho, perdón, y no está garantizado para todas las personas por igual. Y aunque ustedes me digan, pero es lógico, porque los hombres no se embarazan. Lo que quiero que ustedes vean no es lo lógico que puede hacer este derecho que yo les menciono, porque eso ya es bastante obvio, sino que no podemos generalizar que todos los derechos como tal pueden o deben ser garantizados para todas las personas, porque aún las mujeres, siendo todas del mismo género, tenemos necesidades distintas, tenemos proyectos de vida diferentes y puede que esto no se acople al proyecto de vida de otra mujer, a pesar de que podamos tener la misma edad, seamos profesionales, tengamos el mismo grado de estudio, etcétera. Puede que el proyecto de vida sea distinto. Entonces, ¿a qué voy con esta idea que les estoy mencionando, con el ejemplo que les decía? Que no podamos decir entonces que todos los derechos como tal se les pueda garantizar a todas las personas por igual. Es cierto, nosotros tenemos una aspiración a los derechos humanos, que nosotros debemos tener estos derechos y deben ser garantizados sí o sí de una forma universal, sin hacer ningún tipo de discriminación. Pero ¿por qué hacemos esta pregunta al inicio de la sesión? Porque vamos a hablar del principio de la igualdad. Ya habíamos hablado de la idea de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, no por una categoría de discriminación. Al contrario, lo que se trata es entender las diferencias para poder ver qué es lo que se necesita, qué es lo que tenemos que hacer entonces desde la ley o desde la sociedad, hablando de la igualdad real, para poder lograr esta aspiración como tal de igualdad. Entonces, lo que nos menciona Idalia, al hablar de que nosotros sí tenemos derechos humanos garantizados, es cierto, eso no hay duda, pero ya en la realidad nosotros vemos que todavía hay como ciertas carencias al momento de querer garantizar estos derechos y sobre todo poder aplicarlos o poder cumplirlos. Porque como les menciono, es muy posible que dentro de lo que nosotros, los derechos que nosotros tenemos garantizados, exista algún tipo de discriminación. No sé si ustedes recuerdan que cuando estábamos en la conferencia, alguien hacía la pregunta de por qué los hombres tenían que ir a una guerra y las mujeres, los niños, adultos mayores, no. Y mencionaba la ley Joana que este es un tipo de discriminación, pero esta es a la inversa, no es una discriminación hacia la mujer como tal, sino que también es una discriminación hacia el hombre. Sí es una discriminación a la mujer porque al considerarla débil, al considerarla que no es lo suficientemente fuerte para aportar en ir a la guerra, en estrategias de la milicia, etcétera, no sirve. Literalmente para ellos no es útil tener a una mujer en la guerra. Entonces, es una discriminación hacia el hombre porque en este caso entonces entendemos que ellos sí tienen que dar la vida por su patria, ellos sí tienen que dejar a su familia para ir a la guerra sí o sí. Pero esto es lo que les trato de decir.
que el derecho a la igualdad no es simplemente tratar a todos igual. Esta es la premisa más básica, sí, pero no siempre funciona de esa manera. Imagínense entonces que nosotros tuviéramos todos nuestros derechos igual para hombres y para mujeres, pero sin hacer ningún tipo de distinción como se supone que debería ser. Entonces habrían muchos derechos que por la condición de ser mujeres, como por ejemplo lo que yo les mencionaba, el tiempo que se le da posparto para la lactancia, etcétera, no existiría. Entonces, es precisamente el conocimiento de las necesidades que se tienen, es decir, que las mujeres necesitan un tiempo después del parto para atender al recién nacido, etcétera. Conociendo las necesidades es que hacemos una diferenciación. Y aquí es donde ya no cabría hablar de igualdad. Pero a pesar de que parece que no es una igualdad, se entiende que atendiendo a las diferencias se puede lograr una igualdad. Pero eso ya lo vamos a ir viendo con el desarrollo de esta sesión. Así que muchas gracias, Idalia, por su aporte. Entonces vemos que el derecho de la igualdad es un principio que es bastante complejo y está estipulado para poder tutelar las diferencias, pero también oponerse a las desigualdades. Fíjense que es importante que nosotros veamos que aunque parezca, y se los anuncio desde ahorita, aunque parezca un error, aunque parezca absurdo, una de las finalidades que tiene la igualdad es eliminar o tratar de disminuir las desigualdades. Les digo esto porque suena como tautológico, como un, digamos, razonamiento cíclico, el hecho de decir, la igualdad busca disminuir las desigualdades. Deberíamos decir entonces que lo que busca es tratar de disminuir la discriminación, pero más adelante vamos a ver que la discriminación y la desigualdad son cosas diferentes. Esto ya lo vamos a ver en las próximas clases, cuando hablemos de la vida libre de violencia, la no discriminación contra la mujer, etc. Pero el principio de igualdad lo que busca es tratar de identificar las diferencias o las posibles semejanzas que puedan haber en diferentes casos, en diferentes hechos de la sociedad, para poder establecer qué es lo que puede generar igualdad, es decir, qué es lo que puede mantener este equilibrio. Y por eso es que nosotros vemos una balanza acá en la diapositiva. A pesar de que parezca que el hecho de que se trate de una mujer, ya en definitiva nosotros socialmente le damos menos valor a esta persona por ser una mujer y no es un invento mío. Ustedes ya pudieron ver en la historia que la mujer era vista como un objeto, como si fuera un hijo más dentro de la familia que no tenía opinión, voz ni voto, etcétera. Pero en la actualidad vemos que tiene un protagonismo más grande, diferente, pero aún así lograr la igualdad es un aspecto que todavía no hemos llegado. ¿Hemos progresado mucho? Sí, y es evidente, pero no lo hemos logrado como tal. Ahora bien, ¿por qué es importante notar las diferencias? Bueno, porque no va a ser lo mismo que yo quiera lograr la igualdad siendo, por ejemplo, yo soy abogada, soy docente de la universidad, tengo una maestría, tengo una carrera, X nivel social, tengo, no sé, cualquier cosa, lo que ustedes quieran colocar. Pero no es lo mismo mi condición de mujer a la condición de mujer de una persona adulta mayor que vive en la zona rural, que posiblemente no tuvo la posibilidad de tener un nivel académico mayor al de ¿qué? Bachillerato, básica, etcétera. Y no lo digo de una manera despectiva, al contrario, lo que quiero que noten ustedes es precisamente que hay que notar la diferencia entre ustedes, por ejemplo, como mujeres estudiantes, con otras mujeres que posiblemente estén viviendo una situación diferente. Por ejemplo, una mujer que sea inmigrante, una mujer que sea discapacitada, una mujer que, por ejemplo, sea adulta mayor, que tenga, que tenga alguna discapacidad, creo que ya lo mencioné, no es lo mismo, porque el contexto, además de que existe discriminación hacia las mujeres, le añadimos un plus.
que le genera una discriminación. Vamos a ver, nos dice Carolina, también en la actualidad existen señoras que discriminan a una mujer que tiene hijos y dicen que una soltera vale más que la que ya no lo es. Y es que ese es el problema, que no es solamente esta idea de la sociedad patriarcal, donde los hombres son los que estigmatizan cómo debe llegar una mujer a un matrimonio, la virginidad y una mujer de hogar que debe ser tranquila, que nunca debe salir, etcétera. A veces, como dicen las mujeres, somos las peores enemigas de otras mujeres. Y somos nosotras las que reproducimos estos estereotipos, estos comentarios tan misóginos, o simplemente le quitamos valor a otras mujeres solamente porque nosotros fuimos criados o criadas de esa manera. Y no debería ser así. También nos dice Carolina, la discriminación se da en muchos ámbitos de nuestra vida y lo peor, aunque estas vienen de otra mujer. Es precisamente lo que mencionábamos, que a veces nosotros, como les decía en una clase pasada, me parece, que hablábamos de los micromachismos, que a veces nosotros hacemos comentarios que parecen sutiles, que parecen que no tienen una mala intención, que no notamos, digamos, la ofensa dentro de, o el contexto dentro de ese comentario, dentro de una imagen que vemos, porque ya vimos también el lenguaje machista y lo vemos con normalidad. Pero no deberíamos ignorar este contexto que puede existir. Como ya lo hemos hablado, el feminismo, no quiero entrar mucho en ese tema, pero no busca satanizar todas las conductas de un hombre, algunas conductas de algunas mujeres. No se trata de eso. Se trata simplemente de buscar la manera de lograr esta igualdad, de a través de la equidad lograr esta igualdad y por lo tanto disminuir comentarios machistas, comportamientos misóginos, lenguaje sexista, que se cosifique a la mujer, se vea como un objeto, etcétera. Estas prácticas que han sido tan nocivas hacia la mujer dentro de la misma sociedad. Y bien, con lo que yo les estaba comentando, no es lo mismo que nosotros podamos decir una mujer, por ejemplo, que es profesional, que está casada, que tiene hijos, etcétera, como les mencionaba, a una mujer que posiblemente tenga alguna discapacidad, sea una mujer indígena, sea una mujer inmigrante, no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque a esa premisa de la cual partimos, que es ser mujer, y ya por ser mujer nosotros, desde que ya estamos en el vientre de nuestra mamá, ya dicen, ya sabemos que la vamos a vestir así, que va a tener este rol dentro de la sociedad, etcétera. Más allá de eso, le agregamos un plus que lo vuelve un grupo vulnerable. Las personas discapacitadas, las personas adultas mayores, las personas migrantes, los niños, niñas y adolescentes, etcétera. Eso le agrega un plus a su vulnerabilidad. Por eso es que a veces necesitamos notar, hacer notar las diferencias. La gente piensa que querer buscar la igualdad significa desvanecer toda diferencia entre hombre y mujer o desvanecer toda diferencia entre cualquier persona al punto de no tener que no tenga que ser relevante si es un hombre y una mujer. Pero la igualdad hay que repensarla y hay que entender que para poder lograrla es necesario que aceptemos que hombres y mujeres no somos iguales. Y no en un sentido de un estrato, de un rango en el que debemos estar supeditadas las mujeres por debajo de los hombres, etcétera. No se trata de eso. Entender las diferencias, por ejemplo, que físicamente no somos iguales. Un hombre nunca va a poder tener a un bebé, o al menos hasta la actualidad no se puede. ¿Y una mujer puede decidir no tener hijos? Sí, sí puede. ¿Puede tener hijos si quiere? Sí, también puede. Pero físicamente como tal no somos iguales. Entonces, entender y aceptar esta diferencia no hace a una mujer más débil. Lo que se hace es aceptar, miren, entre mujeres y hombres tenemos necesidades distintas, físicamente somos diferentes, podemos lograr las mismas habilidades si ponemos empeño, etcétera. Sí,
Pero a partir de las diferencias es que nosotros entendemos qué es lo que nos falta hacer, qué es lo que no hemos hecho dentro de la legislación, dentro de la sociedad, para poder querer lograr esta igualdad, que en algún día ojalá podamos lograrla, ojalá podamos vivir en paz, entendiendo que no se trata de ser mejores unos que otros, hombres que mujeres, etcétera. Pero les pongo el ejemplo con lo que les mencionaba de que puede ser una mujer como cualquiera de nosotras a una mujer que vive en una situación distinta. En Argentina, y este caso se los pongo porque en la maestría tuve bastantes docentes que eran de Argentina y ellos nos planteaban la situación que ellos como tal vivían en la sociedad. Y hay problemáticas sociales para ellos que, a pesar de que Argentina es uno de los países que ha avanzado muchísimo en derecho de familia, al punto de tener legislación que no se tiene sobre, por ejemplo, la triple filiación, otros modelos de familia, etcétera. Pero hay casos de violencia de género, de violencia hacia la mujer, que no han podido ser erradicados. Y le voy a poner el ejemplo. En Argentina hay una práctica, podemos llamarlo entre comillas práctica, que se le llama chineo. Ahí en Argentina todavía hay lugares donde hay como asentamientos indígenas, pero que están bien marcados, o sea, que estas comunidades indígenas se han aislado de otros lugares, de las grandes ciudades, por ejemplo, de los lugares como los municipios más transitados, digamos, más, donde hay más gente, ellos han tratado de mantener su comunidad aislada para poder mantener su idioma, sus tradiciones, su vestimenta, etcétera. Pero ¿cuál es esta práctica de la que les estoy hablando? Entonces, en este caso, llegan, digamos, entre comillas, hombres blancos, como lo llaman en estas comunidades indígenas, pasan en sus carros por la calle de donde están estas comunidades y como la mayoría de personas en las comunidades se trasladan a pie hacia la tienda, hacia la iglesia, hacia la escuela, y son grandes, digamos, distancias las que tienen que caminar para poder llegar a lavar en el río, a llevar la comida a su casa, etcétera, porque están muy aislados. Entonces, estos hombres blancos, entre comillas, pasan en sus carros y, digamos, hacen que las niñas, las mujeres que van pasando por ahí, las suben al carro, las violan, las golpean, etcétera, y las dejan tiradas ahí en el camino, la carretera, etcétera. Al punto de que en la mayoría de los casos ahora se están haciendo muchas denuncias por esta situación que se está haciendo, porque más parece una práctica, como si fuera un deporte que todos los días está pasando. Para ellos es el día a día. Entonces, ahora las mujeres de las comunidades tienen miedo a salir, tienen miedo a que les pase algo, que las violen, etcétera. Y ustedes me van a decir, es sentido común entonces que no salgan solas, pero obviamente posiblemente estas mujeres tengan que estar solas en su hogar porque sus esposos, su familia, los hombres de su familia trabajan, etcétera. Pero sucedió un caso bastante importante de esta práctica que yo les estoy mencionando y es que hubo una de estas mujeres que salió al río a lavar. Y bueno, ella estaba tranquilamente lavando y de pronto pasaron unos soldados cerca del río. Entonces, y violaron, eran varios soldados que violaron a esta mujer. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Que cuando se llevaron a este juicio, a estos soldados, por lo que le había sucedido a esta mujer, es que ellos dijeron, es que ella nunca dijo que no, pero ¿qué era lo que había pasado aquí? Y esto es lo que me interesa del ejemplo que yo les quiero poner acá. Lo interesante acá es que dijeron, no, es que ella nunca dijo que no. Sí se opuso, pero nosotros seguimos porque ella nunca dijo que no, obviamente por esta idea del consentimiento. Pero ¿cuál era el problema? Que ella no conocía más que su dialecto, el dialecto de su comunidad indígena. Ella no podía decir no como tal porque en su dialecto no era la misma palabra. Entonces, por mucho que ella estuviera pidiendo ayuda, que ella dijera que no quería, que la soltaran, que la dejaran ir, etcétera, no se podía entender. Ven entonces por qué yo les digo que no podemos creer que la igualdad debe aplicarse para todos sin atender a las diferencias. No es lo mismo que yo pueda decirle a alguien, no, no quiero tener relaciones sexuales. A este caso de esta mujer que ni siquiera podía
decir qué era lo que quería, si se quería ir, etcétera, o pedir ayuda, porque era su dialecto como mujer indígena. No es lo mismo que le pase a una mujer, entre comillas, normal, de la sociedad, de la civilización, como lo quieran llamar, a una mujer indígena. No es lo mismo que puedan violar a una mujer, digamos, con discapacidad y lo justifiquen porque ella no dijo nada, porque, por ejemplo, hay muchos casos en que violan a mujeres que son, tienen síndrome de Down, tienen alguna deficiencia mental, no sé, no les podría mencionar algún nombre porque pueden ser varias las enfermedades o las discapacidades, vamos a llamarlo de alguna manera, que pueden tener algunas personas. Entonces, en este caso, hay muchas veces, perdón, se han dado muchos casos en los cuales violan a estas mujeres que pueden tener una situación, por ejemplo, el caso más típico, síndrome de Down, el caso más conocido, digamos, en el cual el síndrome de Down tiene un gran, digamos, espectro. Que hay personas que pueden perfectamente desarrollarse en la sociedad y hay otras personas que no pueden ni hablar, no pueden valerse por sí mismas. Entonces, no es lo mismo que se pueda, digamos, dar una situación así con una mujer a una mujer con una discapacidad. Y así les puedo mencionar muchos ejemplos y hacer la diferenciación que puede existir entre estos grupos vulnerables, agregándole el plus de ser mujer a alguien que le puede suceder esto como cualquiera de nosotras. ¿Ven por qué les digo que a veces atender a las diferencias es quizá más valioso que querer aplicar la igualdad de forma indiscriminada? Por eso es que vemos que las diferencias, como las desigualdades, son hechos, mientras que el principio de igualdad es una norma. Y eso es lo que yo les quería mencionar. La igualdad es vista desde diferentes aspectos, desde diferentes aristas. Tenemos la igualdad como un valor al que socialmente nosotros queremos aspirar, como lo es la justicia, la igualdad, la libertad, eh, ¿qué más? Tenemos otros valores, la dignidad es otro de los valores que como sociedad nosotros aspiramos, pero la igualdad también es vista como una norma, como algo que nosotros tenemos dentro de las normas, como podría ser el artículo 3 de la Constitución, pero también es un principio general del derecho. Está el principio de igualdad. En este caso vemos entonces que la igualdad la podemos tomar desde diferentes puntos de vista para poder aplicarlas. Por eso es que ustedes ven, a veces retoman en materia penal, por ejemplo, en materia de familia, en otras materias, de forma general. El derecho de igualdad y es aplicable de diferente manera. Si en el mismo derecho la igualdad es vista y es aplicada de diferentes maneras, no lo digamos en género. En género también tiene un punto de vista distinto, porque entonces vamos a ver esta igualdad como un principio, como una norma y como un valor al cual como sociedad nosotros estamos aspirando. Entonces vemos que este principio de igualdad es un principio normativo que requiere la protección a las diferencias, comenzando por las diferencias de género, es decir, de forma principal, digamos, nosotros estamos muy familiarizados con la idea de las desigualdades que existen en razón del género, es decir, solamente por ser mujer a mí ya me discriminan por X cosa, solamente por ser mujer a mí ya no me dejan hacer tal cosa. Pero si a eso le agregamos nacionalidad, idioma, religión, opinión política, condiciones personales, condiciones sociales, etcétera, imagínense el caso que alguna de nosotras vaya a Medio Oriente y de pronto usted vaya en short, en una camisa escotada. Seguramente, aparte de que la van a ver mal, aparte de que usted puede hacerse acreedor a una multa, a una pena de prisión, porque hay países muy radicales, seguramente lo primero que le van a hacer saber es que no se puede, que usted tiene que taparse, etcétera. Porque a pesar de que usted diga, sí, pero es que yo tengo derecho a vestirme como yo quiera. Esa es la premisa que nosotros se supone que debemos cumplir. Yo tengo derecho a vestirme como yo quiera. Yo voy a salir a la calle como yo ando normalmente en mi país. Sí, pero la cultura también marca una diferencia.
cómo se ha tratado históricamente a las mujeres en Medio Oriente ha marcado la historia, o sea, ha marcado la imagen de la mujer por mucho tiempo. Ustedes ven que andan todas tapadas o tienen su hijab, también hay diferentes formas de usarlo, etcétera. Eso ya no es relevante. Lo que les trato de decir es que nosotros debemos tomar en cuenta estas diferencias para poder comprender cómo se va a aplicar la igualdad. Por eso les digo, muchas veces nosotros escuchamos o vemos artículos, publicaciones en redes sociales que sí, la igualdad hacia la mujer y la igualdad y una y otra vez escuchando el mismo discurso. Pero ¿cómo lo vamos a aplicar? Como futuros abogados, ustedes deben comprender que a veces no se trata de ir haciendo ruido y diciendo, miren, necesitamos esto, lo otro. A veces se trata de poder entender qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nos falta. No es querer hacerlo todo al mismo tiempo, es ver paso por paso qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que nos hace falta hacer. Porque yo no sé si estoy hablando ahorita con un futuro diputado, con un futuro presidente, con un futuro magistrado, no lo sé. Y espero yo que esta clase les pueda aportar, aunque sea un poquito, que los haga repensar alguna idea al menos, para que ustedes comprendan la responsabilidad que tenemos. Y esto ya lo hemos mencionado en clases pasadas. Entonces, vemos que la igualdad y las diferencias no son ideas opuestas, al contrario. Las diferencias o el hecho de reconocer las diferencias son el medio para poder comprender entonces qué nos falta para lograr esta igualdad. Para esto, básicamente debemos ver que hay diferentes modelos de configuración jurídica de las diferencias. Es decir, entendemos que hay diferencias entre hombres y mujeres, entre las mismas mujeres, porque como les digo, no es lo mismo una mujer con discapacidad, una mujer adulta mayor, etcétera. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Ok. Entonces, visibilizar estas diferencias no solamente nos interesa eso, visibilizarlo y sabemos que hay diferencias ahí. Es cómo lo vamos a configurar para que pueda entrar al marco normativo, para que pueda ser parte del derecho. Y aquí es donde tenemos 4 modelos, que son los que les voy a explicar. Quizás es la parte medular de esta sesión, y a esto es a lo que quiero llegar. Ok. Hay 4 elementos sumamente importantes, que son: el primero, la indiferencia jurídica para las diferencias, que en este caso es básicamente no valorizar, o más bien desvalorizar, las diferencias que existen, ignorarlas completamente, evadir el hecho de que nosotros dentro del grupo de mujeres, no solo entre hombres y mujeres, dentro del grupo de mujeres, creer que todas somos iguales o que hombres y mujeres son completamente iguales y que no es necesario hacer diferenciaciones hacia ninguna condición. Ahí tenemos artículo 3 de la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. Y ojo, yo no digo que esté mal este artículo en la Constitución. Es solo que hay que darle contenido, hay que ponerle un marco, hay que darle contexto, hay que darle forma. Y eso creo yo que cuando veamos la normativa nos vamos a dar cuenta si realmente se ha moldeado este derecho hasta el punto de notar las diferencias y sobre todo ver si se acopla a alguno de los otros modelos que tenemos acá. Luego tenemos un modelo de diferenciación de las diferencias. Este al menos permite visibilizar que existen diferencias, es decir, valorizar las diferencias que nosotros tenemos entre hombres y mujeres, entre mujeres con otro grupo de mujeres en una situación diferente de vulnerabilidad, etc. Luego tenemos el modelo de homologación jurídica de las diferencias. Una vez que nosotros ya visualizamos las diferencias que existen entre hombres y mujeres y entre las mismas mujeres como tal, disculpen que tenga que ser tan repetitivo en algunas ideas, pero es para que se comprenda mejor la idea que les estoy haciendo saber. Una vez que nosotros ya visibilizamos esa diferencia, es cómo lo vamos a homologar con la ley.
¿Cómo vamos a hacer entonces que estas diferencias puedan entrar en la ley, puedan ser parte del marco jurídico? Y es ahí donde nosotros vemos que a pesar de que tenemos este marco de forma general, como les decía, artículo 3 de la Constitución, todos somos iguales ante la ley, a pesar de eso, necesitamos entender cómo vamos a lograr esta igualdad teniendo en consideración las diferencias. Y luego tenemos el modelo de valorización jurídica de las diferencias. Una vez que nosotros entendemos, no solo visibilizamos la diferencia, tratamos de homologarla con lo que nosotros ya tenemos dentro de la ley, pero ahora, ¿cómo vamos a lograr la valorización de esta diferencia para la aplicación de esta normativa? Es decir, para que tengamos derechos fundamentales como pueden ser políticos, civiles, libertad, derechos sociales y al mismo tiempo un sistema de garantías capaces de asegurar la efectividad. Creo que ustedes ya tienen claro que la eficacia y la efectividad son términos diferentes. En todo caso, la eficacia, es decir, poder lograr el fin, el cometido con el cual fue, digamos, creada una ley, por ejemplo. Que nosotros tengamos dentro de una ley visibilizadas las diferencias, no significa entonces que ahí tenemos el problema resuelto. Hay mucho trabajo que hacer todavía, es decir, valorar dentro de esta normativa todo aquello, un sistema de garantías que puedan ser capaces de asegurar la efectividad de esta norma en el cual se tuvo en cuenta las diferencias que existen. Luego, tenemos entonces que hay una discriminación y garantías de igualdad formales. Tenemos discriminaciones de hecho y discriminaciones jurídicas. Y aquí es donde parece como que ya perdimos el norte, como que ya no se va entendiendo mucho, porque entonces vemos que hay discriminación que no es negativa, a pesar de que parezca ilógico. De hecho, antes se hablaba de discriminación positiva. Ahora a ese término se le llama acción positiva, porque la palabra discriminación tenía como un contexto peyorativo, como algo que sonaba negativo, digamos. Entonces, ahora ya no hablamos de discriminación positiva. Lo vamos a llamar como acción positiva, que lo que busca es lograr que estas diferencias, que a pesar de que son diferencias como tal, puedan lograr un efecto que sea positivo, es decir, que sea más inclusivo, que sea más adaptado a la realidad. Por eso hablamos de discriminación de hecho, que es aquel que se desarrolla em, en el principio de igualdad de las oportunidades, por ejemplo, en materia de trabajo, etcétera. Permítame. Ok. No se preocupen las personas que han tenido problemas para entrar o que han colocado su nombre aquí en el chat. Yo voy a agregar su asistencia al final de la sesión. Y quienes hacen falta en la asistencia pueden agregar aquí su nombre y como les mencionaba, yo lo voy a agregar. No se preocupen por eso. En caso de que tengan problemas para escuchar la clase, no la escuchen bien, no tengan señal, yo después les voy a pasar la grabación, posiblemente mañana en la mañana ya lo suba a YouTube y les ponga el enlace para que sí ustedes puedan escuchar la clase. No se preocupen por eso. Entonces también vemos que tenemos una discriminación jurídica, que es aquella que excluye a sujetos que son titulares de derechos fundamentales. Es decir, que a pesar de que se supone que todos debemos gozar de los mismos derechos humanos, derechos fundamentales, por alguna razón se hace una exclusión a cierto grupo, a ciertas personas, para lograr estos derechos. Por ejemplo, derechos de la comunidad LGBT, se supone que todas las personas tenemos derecho a contraer matrimonio, pero cuando decimos todas las personas, la ley ya dice hombres y mujeres. ¿Qué pasa con las personas intersexuales o que antes se les llamaba hermafroditas, las personas transexuales, transgénero? Se entiende que el legislador lo que busca es simplemente que hombres y mujeres puedan contraer matrimonio. Por lo tanto, hay discriminación, sí, porque en la sociedad vemos que hay parejas de la comunidad LGBT. Lo que sucede es que somos una sociedad muy conservadora que no ha querido, no es que no ha podido, no ha querido
llegar a esa discusión o llegar a ese, digamos, a ese proceso de creación de la ley para la comunidad LGBT, por múltiples razones, por la religión, por opiniones personales, y es completamente respetable. Ahí lo único que sucede es que estamos, digamos, evadiendo, como ya lo habíamos mencionado, estamos en el primer modelo, la indiferencia em, hacia estos casos en los cuales ya vemos que hay parejas de la comunidad LGBT, es decir, parejas homosexuales que viven juntas, llevan una dinámica de familia como tal, como si fuera una pareja entre hombre y mujer. Pero hay una completa indiferencia a esta diferencia que existe con las personas de la comunidad LGBT. Por eso hablamos en la otra diapositiva de la discriminación jurídica, que es excluyente a ciertos grupos. Quiero ir avanzando un poco. Principio de igualdad. En esta diapositiva básicamente es recordar lo que ya habíamos hablado de la igualdad ante la ley, artículo 3 de la Constitución. La perspectiva de género sensitiva es básicamente aquella que permite que identifique una perspectiva dominante que utiliza al hombre y lo masculino como referencia para todos los seres humanos. Por eso es que les digo que a veces notar las diferencias nos va a permitir lograr de manera más eficaz la igualdad, porque lo que creímos o lo que creemos actualmente que es igual para todos viene de un modelo patriarcal, en el cual nosotros tomamos en consideración lo que el hombre quería, y que el hombre es la medida de las cosas, todo esto que ya hemos estado hablando. Pero ¿qué tal entonces si ahora visibilizamos qué es lo que la mujer quiere, piensa, siente, necesita, etcétera, para poder entender también cuáles son los derechos que esa mujer necesita que se le regule, o de qué manera los derechos que ya tenemos regulados se pueden adaptar a esta realidad que está viviendo la mujer? Por eso hablamos de una perspectiva de género sensitiva, que se pueda ir adaptando, que no necesariamente tenga que responder únicamente a los modelos patriarcales, o que a pesar de que responda a modelos patriarcales que históricamente han sido reconocidos, pero que en la actualidad se pueda adaptar a lo que nosotros vivimos en la cotidianidad. Entonces vemos que la igualdad es un principio que está inmerso en diferentes instrumentos, no solo en la legislación nacional, también en la legislación internacional. Básicamente, lo que se busca es que en las sociedades exista una igualdad, exista leyes que sean justas, que sean equitativas, que no permitan ningún tipo de discriminación entre hombres y mujeres. Eso es lo que en teoría se debería de lograr. Pero vamos a ir viendo, sobre todo cuando veamos la normativa en el último cómputo, nos vamos a dar cuenta que a veces por querer lograr esta igualdad estamos cerrando mucho el campo, el ámbito en el cual se va a aplicar esta norma. Eso ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Tenemos entonces, ahora sí vamos a hablar de los derechos humanos de las mujeres, pero de una manera muy breve, porque como les mencioné, sobre la normativa, nosotros lo vamos a ver el último cómputo. Entendemos que como derechos humanos, como lo mencionaba Idalia, son atributos inherentes a la persona, solamente por el hecho de ser una persona humana. Y parece bastante absurdo que nosotros tengamos que decir que es la persona humana la que tiene un derecho, pero es que ya sabemos que el derecho no regula cosas como tal, regula los derechos que nosotros tenemos sobre las cosas, regula los bienes que una persona pueda tener, regula, por ejemplo, aquello que sea tangible, que una persona pueda hacer transacción, traspaso, etcétera. Eso lo ven ustedes en derecho civil, sucesorio, etcétera. Pero los derechos como tal, es decir, derechos humanos, derechos fundamentales, no son cosas, son atributos de la persona, como mi nombre, como mi nacionalidad, y esto yo no se lo puedo vender a nadie. Yo no puedo regalar mi nombre, mi identidad, yo no puedo regalar mi nacionalidad, o no puedo vender mi nacionalidad tampoco. Entonces, como tal, como persona, yo no puedo deshacerme de mis derechos humanos. Pero ¿a qué me lleva esta idea entonces? A mí no me sirve un derecho humano
que me discrimine por mi situación de ser mujer, por mi situación de ser mujer indígena, de ser mujer discapacitada, etcétera. Y aunque parezca que los derechos humanos jamás van a ser una discriminación por cuestiones de género, por cuestiones de vulnerabilidad, porque se supone que deben ser garantizados sin tener en cuenta ninguna condición como es el idioma, la nacionalidad, la raza, el sexo, cualquier otra condición, pero a veces es necesario tomar en consideración cuáles son las condiciones en que se han violado estos derechos humanos. Como les dije, no es lo mismo, por ejemplo, una agresión, una violación a una mujer como cualquiera de nosotras, a que se dé una violación en tiempos de guerra, una violación, por ejemplo, de una trata de personas, de una persona que la llevan fuera del país y la prostituyen y está fuera de su territorio como tal. Y, por ejemplo, si va a Medio Oriente y esta persona, por la forma en cómo anda vestida, la quieren lapidar en la calle, no es lo mismo. Y parece que entonces los derechos humanos, por ser universales, yo los puedo exigir en cualquier lugar, pero no siempre es así. Entonces, hay que tener en cuenta que todas estas categorías que yo les he dicho de mujeres migrantes, mujeres indígenas, mujeres de la comunidad LGBT, mujeres adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, etcétera, son grupos vulnerables y por lo tanto necesitan una protección reforzada. Y esto nosotros no lo vemos solamente en la legislación internacional, en los instrumentos de derechos humanos de carácter internacional. Esto también lo vemos, de hecho, hay un abordaje, no recuerdo ahorita la referencia, que ha hecho la Sala del Constitucional, pero menciona precisamente que son grupos, es decir, las mujeres son grupos vulnerables y por lo tanto requieren una protección reforzada. Entonces, quizás no lo tenemos dentro de la ley, pero sí lo tenemos dentro de los elementos que ha analizado la Sala de lo Constitucional. Y hay una sentencia que yo les mencionaba en clases pasadas que hablamos de esta premisa de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pero ahí también se hace este abordaje que es muy parecido a estos modelos, que ya lo van a ver ahí en pantalla, a estos modelos de los cuales estuvimos hablando en esta clase, que es precisamente, en la sentencia dice que hay que tomar en cuenta si son más las diferencias que las semejanzas o si son más las semejanzas que las diferencias. ¿Por qué? Porque para poder contrastar un principio, una ley, una forma de poder dar contenido a una norma, es necesario ver entonces cuáles son las diferencias. O, por ejemplo, para poder aplicar la igualdad, primero hay que hacer un análisis de las semejanzas y de las diferencias. Como les decía en un principio, no se trata de manera automática, aplicar la igualdad en todos los casos, de forma indiscriminada, solamente porque la igualdad es un valor al cual todos aspiramos. No. Lo correcto sería tener en cuenta las semejanzas y las diferencias para entender entonces qué nos hace falta, qué es lo que no estamos haciendo. Así que nos vamos a adelantar un poco a la parte de violencia y discriminación sobre las mujeres. En este caso tenemos la convención que es de carácter internacional, la vamos a ver de forma más completa más adelante, pero es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Pero esta convención marcó un hito universal, ya que permite la ampliación de derechos de las mujeres debido a la completa violación que se tenía hacia las mujeres. Pero lo importante acá es entender que se debe hacer una protección o debe dejar de existir discriminación en el ámbito público, en el ámbito privado y en las diferentes esferas de la vida en sociedad que pueda tener esta mujer.
Porque ustedes me pueden decir, no, mire, Lee, yo nunca he sufrido violencia, a mí nunca me han tratado mal, ni mi esposo, mi novio, mis papás, mi familia, etcétera. Pero la realidad que nosotros vivimos no es la realidad que tienen todos los demás. Y hay estadísticas que han hecho diferentes instituciones que mencionan que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido al menos una vez algún tipo de violencia. Quizás no es violencia sexual, quizás no es violencia física, pero algún tipo de violencia psicológica, algún chantaje, algún comentario misógino, alguna ofensa por el hecho de ser mujer, discriminación que no se le haya tomado en cuenta, etcétera. Y por lo tanto, la no discriminación como tal es necesaria para poder aplicar de manera correcta el principio de igualdad. También tenemos que en la Convención Belén do Pará menciona que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y esto incluye otros derechos como el derecho a vivir una vida libre de discriminación. Sobre este derecho a la vida libre de violencia lo vamos a hablar en próximas clases, cómo se contrasta, perdón, con el derecho a la vida como tal, el derecho que tenemos regulado en el artículo 2, así simplemente derecho a la vida, y cómo se ha logrado interpretar para poder entender el derecho a vivir una vida libre de violencia contra las mujeres. Y es aquí entonces donde vemos que el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación son cosas diferentes. Pero esto no lo vamos a hablar en esta clase porque la no discriminación hace alusión a otros elementos que lo vamos a ver próximamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero que nos quedemos con la idea de esta clase? Para eso necesito adelantarme un poquito más. Es precisamente el hecho de que la no discriminación, perdón, la igualdad como tal necesita visibilizar las diferencias y las semejanzas que nosotros podamos tener para la aplicación del marco normativo, ya sea nacional o internacional. Por eso es que dice en la protección internacional de los derechos humanos, en la adopción de instrumentos específicos para la protección de los derechos de las mujeres, es necesario y es significativo que nosotros podemos tomar en cuenta estas diferencias. Porque nosotros vemos como algo normal, algo natural, ver estas características fijas, es decir, entender que sí, somos discriminadas por ser mujeres y ya. Y no tomar en cuenta posiblemente la situación de pobreza, la situación de ser inmigrante, de no conocer el idioma, de estar en un país diferente, de ser indígena, de ser discapacitado, etcétera. Y miren, no se trata de discriminar por cuestiones de pobreza, por ejemplo, o de considerar que la pobreza es una categoría que debe ser tomada en consideración solamente por la condición económica de la persona o por el acceso a los recursos de las personas, sino porque coloca a esta persona en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, necesita una protección reforzada. Como les digo, no es por una cuestión de un estatus económico, sino por el acceso a los recursos como tal. Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos tener en mente a la hora de querer hablar o pensar o aplicar la igualdad. Y quiero que ustedes, como futuros abogados, si en algún momento les preguntan, quieren dar su opinión, marquen mucho esta idea. El hecho de que el principio de igualdad o la igualdad como tal no es de una manera indiscriminada, no es algo desmedido que se va a desbordar y que vamos a aplicarlo sin tener en cuenta nada, sin tener en cuenta diferentes condiciones. No les estoy diciendo que discriminar esté mal, perdón, que discriminar esté bien. Lo que estoy diciendo es que hay diferencias que sí son significativas precisamente por esta cuestión de vulnerabilidad en el que colocan a las personas que se deben tomar en cuenta para poder gestionar el logro de esta igualdad. Creo que ahora sí, con esto llegamos al final de esta sesión.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera realizar. Ok, bueno, si no, creo que nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su consideración, se los mencionaba al principio, por tomarse el tiempo de poder tener esta clase, a pesar de que está fuera del horario normal. Les agradezco mucho por su consideración. Y bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Espero que todos estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz noche. Feliz noche, Liz, gracias. Ok, cuídense mucho, feliz noche.